¿Qué es el reactivo limitante y el reactivo en exceso? En este video vamos a resolver una situación problemática utilizando estos conceptos tan importantes para la química. Para comenzar la explicación del concepto de reactivo limitante, vamos a hacer un comentario por analogía. Fíjense concretamente esta comparación. Tenemos en un taller, ¿sí? En un taller de ciclismo, tenemos 50 ruedas, ¿sí? Tenemos todos los elementos para construir las bicicletas, pero solamente tenemos 3 manubrios. Los manubrios, volantes de la bicicleta, el manubrio. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad de bicicletas podemos producir? Jamás podríamos pensar, decir, como tengo 50 ruedas, vamos a armar 25 bicicletas. Jamás. ¿Por qué? Porque nos está limitando la cantidad de manubrios. Entonces, solamente por tener 3 manubrios, vamos a construir solamente 3 bicicletas. Porque la proporción es una bicicleta, un manubrio, ¿sí? Es la relación que tienen. Entonces, en este ejemplo, el artículo manubrio es el artículo limitante, porque me limita la producción, ¿sí? El otro artículo es un reactivo excedente, que voy a consumir parte, ¿sí? Es decir, voy a consumir 6 ruedas, ¿sí? Pero me va a sobrar 44 ruedas que van a estar excediendo, ¿sí? En el taller. O sea, me van a sobrar 44 ruedas. Voy a poder armar 3 bicicletas y me sobran 44 ruedas. Parte, obviamente, de estos artículos voy a utilizar en la producción. Entonces, lo que es fundamental acá es identificar cuál es el artículo limitante. En este caso, los manubrios. Yo tengo que identificar. Y en base al artículo limitante, voy a calcular tanto la producción como la cantidad de consumo de ruedas, ¿sí? Entonces, lo que es fundamental es identificar el artículo limitante. En química con las sustancias es idéntico. Yo tengo que, mediante una proporción, identificar primero cuál es mi sustancia o mi reactivo limitante. Los otros van a estar en exceso, ¿sí? Obviamente, si yo tenía en el taller 3 manubrios, ¿sí? Y 6 ruedas, ningún artículo es limitante. Pero en este caso, lo fundamental es identificar cuál es el artículo limitante que en nuestras sustancias lo vamos a llamar reactivo limitante. Y siempre es en una relación proporcional, ¿sí? Porque tanto las bicicletas como las moléculas, ¿sí? Siempre tienen la misma composición. Vamos a ver entonces nuestro problema para interpretar el concepto. Fíjense, ¿cuántos gramos de óxido de sodio se pueden producir si disponemos de 110 gramos de sodio y 50 gramos de oxígeno? Bueno, la cantidad de reactivos acá está en unidades gramos, en masa, ¿sí? Bien, podemos manejar gramos, moles, gramos con moles, moles con gramos, moles entre sí. Bueno, ¿cómo empezamos a resolver el problema? Primero la ecuación química, porque yo tengo que conocer la proporción de reacción entre las sustancias. Entonces yo sé que es una producción de óxido de sodio a partir del sodio y del oxígeno. ¿Y cómo es la proporción? 4 átomos de sodio reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de óxido sódico u óxido de sodio. Esta es la proporción fundamental. Lo que hago primero es tener en cuenta la relación estequiométrica, la proporción justa, ¿sí? Para que las sustancias reaccionen. Si tenemos 4 moles de sodio, sumamos los pesos atómicos de la tabla periódica y son 92 gramos, ¿sí? 23 por 4. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, la molécula de oxígeno, que es 32 gramos, lo colocamos también
en la parte superior de la ecuación química para tener la proporción definida. Y de óxido de sodio, 2 moles, 124 gramos. Ahora vamos a anotar las cantidades que yo tengo. Arriba es la proporción justa determinada por la estequiometría de la reacción. Y debajo voy a colocar los datos del enunciado. Los leo con cuidado para leerlo una sola vez. Disponemos de 110 gramos de sodio y disponemos de 50 gramos de oxígeno. Y quiero determinar cuántos gramos de óxido de sodio voy a producir. Yo lo que tengo que hacer es identificar el reactivo limitante. Tal cual el ejemplo que hicimos con el manubrio y las ruedas de la bicicleta. Entonces, ¿cómo puedo determinar el reactivo limitante? Yo, por ahí a lo mejor hago una lectura directa y me doy cuenta, pero vamos a determinar también cuánto del reactivo en exceso va a quedar sin reaccionar. ¿Sí? Primero identificamos el reactivo limitante. Tenemos que hacer una proporción. Es erróneo el concepto que el reactivo limitante es el que está en menor cantidad. Es decir, bueno, oxígeno porque es en menor cantidad. En absoluto. Porque yo lo que tengo que tener en cuenta es la proporción entre ellos, que 92 gramos de sodio requieren de 32 gramos de oxígeno. Esa es la proporción estequiométrica ideal, ¿sí? La proporción justa. Entonces, una forma para darnos cuenta enseguida, uno puede hacerlo visualmente, pero para darnos cuenta enseguida, es la siguiente. Fíjense. Yo puedo calcular con 110 gramos cuántos gramos de oxígeno son los necesarios para reaccionar con la relación estequiométrica con los 110 gramos. O sea, yo en principio no voy a observar este dato. Podría comenzar con cualquiera este estudio, ¿no? Este estudio estequiométrico. Pero suponemos que comenzamos con el sodio. Yo digo, bueno, con 110 gramos, ¿cuál es la proporción adecuada en base a la relación estequiométrica? Entonces dijimos, sin observar, los 50 gramos. Bien, con 110 gramos, ¿cuántos gramos serían los ideales? Bueno, si para 92 gramos de sodio se requieren 32, para 110 la cuenta va a ser 110 por 32 dividido en 92. Y eso nos da 38,26 gramos de oxígeno. Esta es la proporción adecuada para los 110 gramos de sodio. Entonces yo ahora voy a comparar la cantidad que yo necesito para los 110 con la que tengo realmente. Esto es lo que tengo, esta es la proporción ideal para los 110. ¿Sí? O sea, para los 110 gramos, la proporción ideal es 38. Entonces yo ahora comparo para ver si esta masa de oxígeno es limitante o en exceso. Y lo comparo con 38. Si es superior a 38, va a ser reactivo en exceso, como es en este caso. Pongo reactivo excedente. Y automáticamente sé que el sodio es el reactivo limitante. Reactivo limitante. Esa es la forma de identificarlo. Con una sola cuenta vamos a detectar el reactivo limitante. Si, por ejemplo, en vez de 50 hubiera tenido, por ejemplo, 27, 30 gramos, como es menor a 38, sería reactivo limitante y este el excedente. Entonces, con una sola proporción identificamos. Y sé que los 110 gramos de sodio es el reactivo limitante. Fíjense que es mayor masa al sodio, pero es reactivo limitante porque en realidad está en menor proporción que la que corresponde a la relación estequiométrica. ¿Sí? Entonces, este es reactivo limitante y con el reactivo limitante hacemos todas las cuentas. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, si voy a ver cuánto voy a producir de óxido de sodio, directamente con el reactivo limitante. Si con 92 gramos voy a producir 124, con 110 X. Y la cuenta es 110 por 124 dividido 92. ¿Sí? 110 por 124 sobre 92 está dando 148,26 gramos de óxido de sodio, que es la respuesta al problema. También, si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos gramos de oxígeno quedaron sin reaccionar, bueno,
el reactivo excedente originalmente tenía 50 gramos y sé que van a reaccionar 38, porque es la proporción estequiométrica, ¿sí?, lo que va a consumirse para reaccionar con sodio. Entonces, la diferencia entre el reactivo excedente, entre la masa original y la que reaccionó, ¿sí?, esa diferencia es la masa del reactivo excedente que queda en el reactor sin reaccionar, y es tanto como 11,74 gramos, ¿sí?, sin reaccionar. Esto no estaba en el problema, pero hacemos un bonus para terminar de interpretar el fenómeno que está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces simplemente tengo los 110 gramos reaccionaron completamente. ¿Con cuánto? Con 38 gramos, 38,26 gramos de oxígeno. Me están quedando sin reaccionar 11,74. ¿Sí? Y fíjense que la producción del óxido de sodio es 148,26. Algo importante para razonar, para interpretar la situación, es saber qué nos quedó en el reactor una vez finalizada la reacción. Fíjense, nos quedó 148,26 gramos de óxido de sodio, que es el producto, y nos quedó también 11,74 gramos sin reaccionar de oxígeno. Si sumamos la masa total de estas dos sustancias al finalizar la reacción química, nos da 160 gramos, ¿sí?, que es la masa total inicial de los reactivos que teníamos también disponibles. Obviamente se cumple el principio de conservación de masa. Inicialmente 160 gramos, finalmente también 160 gramos. Hagamos otro ejemplo, pero ahora relacionando moles con gramos. Por ejemplo, en un recipiente, en un reactor, inicialmente tenemos 2 moles de zinc y 100 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? Como es ácido, vamos, como corresponde, a decir que estamos trabajando en medio acuoso. ¿Sí? Bien, y la pregunta es, ¿qué sustancias están presentes luego de la reacción y en qué cantidad? Entonces, lo primero y fundamental es realizar la ecuación química. Obviamente la vamos a balancear para comenzar el estudio. La voy a tratar de hacer lo más rápido posible. A ver, 1, 2, 3. Sí, creo que salió bien. Bien, ahora lo que vamos a anotar son los datos del enunciado, cuáles son los datos y cuál es la incógnita. Entonces, tenemos 2 moles de zinc, los anotamos, tenemos 2 moles. Lo que no vamos a hacer es convertir de moles a gramos. 2 moles de zinc y 100 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? De la disolución de ácido clorhídrico. Y vamos a ver qué cantidad de sal tenemos, qué cantidad de hidrógeno se produce. Bueno, ¿qué hacemos primero? Identificar el reactivo limitante. Fundamental en este tema que vemos hoy, identificar reactivo limitante. ¿Cómo identificamos el reactivo limitante? Bien, podríamos darnos cuenta directamente en la relación entre moles y gramos, ¿sí?, de los reactivos. Vamos a hacerlo cuantitativo, así enfatizamos en el procedimiento. Fíjense, un mol de zinc reacciona con 73 gramos de ácido clorhídrico. 2 moles, vamos a identificar bien la cantidad que mantiene la relación estequiométrica para los 2 moles. ¿Sí? Agarramos, por ejemplo, comenzamos con el zinc. Para los 2 moles, ¿cuánto sería la cantidad estequiométrica? Si para un mol 73, para 2 moles 146 gramos de ácido clorhídrico. Y ahora, como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a comparar lo que tengo de ácido clorhídrico con lo que debería tener en la relación estequiométrica con los 2 moles. Así vemos si esto está en exceso o si esto en realidad está en una cantidad que no me alcanza para los 2 moles. Observamos que 100 gramos es menor que 146, que es lo que hubiéramos necesitado para los 2 moles.
Entonces ya identificamos que es el reactivo limitante. A partir de él vamos a calcular los demás. Podemos calcular a partir del reactivo limitante cuántos gramos de sal vamos a producir. ¿Sí? Fíjense, si para 73 gramos vamos a producir 136,4 gramos de sal, con 100 gramos, que son, los 100 gramos se consumen completamente porque son del reactivo limitante, es 100 por 136,4 dividido 73. 100 por 136,4 dividido 73 y nos está dando 186,85 gramos de sal que se van a producir como máximo. Los gramos de hidrógeno también los podemos calcular a partir del reactivo limitante, sabiendo que 73 gramos, si reaccionan completamente, producen 2 gramos de hidrógeno, entonces 100 van a producir 100 por 2 sobre 73. Tenemos una producción de hidrógeno de 2,74 gramos de hidrógeno. Entonces ya vamos identificando, ¿sí?, la respuesta. ¿Qué sustancias están presentes luego de la reacción y qué cantidad? Bueno, va a estar presente la sal, 186,85 gramos, el hidrógeno, 2,74, y el reactivo en exceso, el reactivo excedente, también está presente. ¿Cómo lo calculo? Con el limitante siempre, con el limitante. ¿Qué voy a calcular primero? Lo que voy a consumir del otro reactivo, del excedente. Recuerden, con el reactivo limitante voy a calcular lo que voy a producir y lo que voy a consumir del otro reactivo. ¿Cuánto voy a consumir? Si con 73 gramos del limitante se consume 1 mol, con 100 gramos se va a consumir 100 por 1 sobre 73, va a ser igual a 1,37 moles de zinc que se van a consumir. Entonces, para responder qué cantidad va a estar presente luego de la reacción, la diferencia, ¿sí?, va a estar presente la diferencia entre 2 moles y 1,37 va a ser 0,63 moles de zinc que quedan en el reactor, en mi vaso de reacción, sin reaccionar. La respuesta completa a qué sustancias están presentes y en qué cantidad va a estar presente. Luego de la reacción, 0,63 moles de zinc, va a estar presente 186,85 gramos de cloruro de zinc y va a estar presente también 2,74 gramos de hidrógeno. Espero que hayan comprendido el concepto de reactivo limitante, ¿sí?, y el procedimiento para resolver los problemas que involucran este concepto. Y en próximos videos vamos a ver grado de pureza de reactivos y también cálculos estequiométricos con porcentaje de rendimiento de un proceso químico. Seguimos en contacto.